Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. En el mundo de los críptidos, uno de los más misteriosos y tal vez menos conocidos es el denominado hombre polilla, o Mothman en inglés. Ha sido visto por cientos de testigos y se dice que merodea en los bosques de West Virginia. A diferencia de otros críptidos, esta enigmática criatura tiene una fecha de inicio y una ubicación de origen específica. La primera vez que se reportó un avistamiento en los periódicos fue en la década de 1960, en las afueras de Point Pleasant, estado de West Virginia. Point Pleasant es una pequeña y tranquila ciudad de menos de 4,000 habitantes situada cerca del río Ohio, y la zona justo al norte era conocida en esa época como la zona TNT. Este sobrenombre se le dio por el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial existían ahí fábricas que producían explosivos para uso en el conflicto bélico. Después de la guerra, las fábricas fueron abandonadas y el área eventualmente quedó desolada y cubierta de maleza. Fue ahí, cerca de los edificios abandonados, en una carretera oscura, que dos parejas quienes paseaban en carro vieron a una aterradora criatura de pie a un lado de la carretera. Lo primero que les llamó la atención fueron los enormes y redondos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Parecía ser un hombre que medía unos 2 metros de altura, pero no era un hombre. Era una extraña criatura que tenía 2 enormes alas dobladas contra su espalda. Cuando las luces del carro lo alumbraron, la criatura extendió las alas y se levantó verticalmente en el aire. Pudieron ver que las alas extendidas medían más de 3 metros de punta a punta. La curiosidad de las parejas rápidamente se convirtió en terror cuando la criatura se posicionó sobre el carro y comenzó a seguirlos. Mientras más aceleraban para alejarse, más rápido volaba esta cosa, alcanzando velocidades casi imposibles de 160 kilómetros por hora. Podían sentir golpes a lo que agitaba sus alas y éstas pegaban contra el techo del carro. Fue únicamente cuando llegaron al pueblo que la criatura dejó de seguirlos, desviándose hacia un campo cercano. Las aterradas parejas fueron directamente al departamento de policía para reportar lo que vieron, y al día siguiente el periódico Point Pleasant Register reportó el incidente. Pero este no fue el primer avistamiento. 3 días antes, el 12 de noviembre de 1966, 5 sepultureros que cavaban una tumba en un cementerio a varios kilómetros de Point Pleasant vieron una extraña criatura con forma humana en un árbol cercano. Era de color café y tenía 2 enormes alas con las que sobrevoló el área del cementerio y luego desapareció en el bosque. Los hombres reportaron el incidente a las autoridades, pero tal vez el avistamiento más famoso ocurrió un año después, el 15 de diciembre de 1967. Ese día, varios testigos aseguraron haber visto al hombre polilla sobrevolando el puente Silver Bridge pocos minutos antes de que colapsara. El puente que unía la ciudad de Point Pleasant con la ciudad de Gallipolis colapsó a eso de las 5 de la tarde en plena hora pico, cayéndose al río y causando que perecieran 46 personas. A partir de eso, muchos comenzaron a ver al hombre polilla como una especie de ángel de la muerte o pájaro de mal agüero. Pero hay quienes aseguran que el hombre polilla simplemente es alguna variedad de lechuza gigante y que por su tamaño la gente la ha confundido con algo más siniestro. También hay aquellos que creen que se trata de algún ser interdimensional y esto lo relacionan con reportes de ovnis en la zona. Pero para Jeffy Crystal Drenning, el hombre polilla es algo mucho más oscuro y peligroso, y a causa de la experiencia aterradora que tuvieron, están convencidos de que hay un ente malévolo que se oculta detrás del críptido. En el año 2009, Jeff y Crystal, una joven pareja, decidieron salir de paseo y condujeron hasta Point Pleasant. Ambos trabajaban como administradores en una tienda de videojuegos en Maryland
y en sus días libres les encantaba hacer viajes cortos en carro para conocer lugares nuevos. Ese fin de semana fueron a Point Pleasant, no solamente para visitar el lugar del primer avistamiento del hombre polilla, sino también para conocer algo de la interesante historia de la zona. Al llegar se registraron en el pequeño hotel donde habían hecho reservaciones y seguidamente salieron a pie a recorrer el pueblo. Al frente del hotel había una pequeña tienda donde vendían artículos hechos por los nativoamericanos de la zona y además vendían camisetas y otros recuerdos turísticos alusivos al hombre polilla. En una de las paredes habían pegado docenas de recortes de periódico con reportajes de avistamientos de la criatura. Uno de los recortes les llamó la atención porque incluía la foto de una serie de búnkers cubiertos de maleza, y el dueño les explicó que durante la Segunda Guerra Mundial los habían usado para almacenar municiones. Al ver que Jeff y Crystal mostraron interés en conocer los búnkers, el dueño de la tienda les dibujó un mapa indicándoles cómo llegar hasta ellos. Pero cuando iban saliendo de la tienda, les dijo algo que cambiaría sus vidas. «Lleven una grabadora», les dijo. Muchos buscadores del hombre polilla han captado EVPs en los búnkers. Se refería a fenómeno de voz electrónica, que le llaman EVP por sus siglas en inglés. Jeff y Crystal se rieron y salieron de la tienda. Realmente no tenían mucho interés en cosas paranormales, solo querían conocer los búnkers. Pero antes de ir, decidieron pasar por Walmart y compraron una pequeña grabadora digital. Al llegar, estacionaron el carro en la carretera y atravesaron una extensa área boscosa. Era un bosque bastante espeso, oscuro y algo tenebroso. Guiándose con el mapa que les había dibujado el dueño de la tienda, lograron llegar al primer búnker que estaba casi oculto entre la maleza y entraron. Estaba vacío y pasaron varios minutos recorriéndolo antes de salir y dirigirse al búnker número 2. Lo primero que notaron al entrar en el segundo búnker fue que la temperatura era considerablemente más baja que afuera. Estaba helado. Había algo incómodo y extraño en el ambiente. No sabían qué era, pero no les dio buena espina. Luego de explorar el búnker por unos minutos, Jeff se acordó de lo que había dicho el dueño de la tienda y sacó la grabadora digital que habían comprado. La prendió y comenzó a hacer preguntas. Eran las preguntas típicas que se suelen hacer. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Hay algo que quieras decirnos? Mientras Jeff hacía las preguntas, Crystal comenzó a sentirse incómoda. Era una sensación inquietante y desagradable que no podía identificar, pero le dijo a su esposo que quería irse. Ya no quería estar más en ese lugar. Jeff apagó la grabadora y ambos salieron del búnker y caminaron de regreso por el espeso bosque. Fue un alivio para Crystal entrar al carro y llegar de nuevo al hotel. No le dieron más importancia al asunto y continuaron disfrutando del viaje. Esa noche habían planeado salir a cenar y mientras esperaban para irse, Jeff se acordó de la grabación. Decidió escucharla más que todo para reírse un poco, pero no estaba preparado para lo que oyó. Una voz profunda y aterradora le dijo: «Estoy aquí». No podía creerlo. No habían escuchado absolutamente nada cuando estuvieron en el búnker haciendo la grabación. Habían estado solos, tanto en el bosque como en el búnker. Pero ahora se podía oír una clara respuesta a sus preguntas. La volvió a tocar vez tras vez para estar seguro de que no era su imaginación y seguidamente hizo que Crystal escuchara también. Ambos estaban bastante asustados, pero esto sería solamente el principio de una larga pesadilla. Al día siguiente regresaron a su casa y sintieron cierto alivio de estar a una distancia de 4 horas de Point Pleasant y de esos búnkers. Su casita se sentía reconfortante y segura después de lo ocurrido, pero no se imaginaban que este ente los había seguido. Unos días después, Crystal recibió una llamada en su celular.
La pantalla decía que la llamada venía de un número bloqueado. No tenía idea quién podía ser y contestó, pero solo escuchó silencio. Cerró el teléfono y 1 minuto más tarde volvió a sonar. Vio que de nuevo era de un número bloqueado y al contestar de nuevo solo había silencio. Esto volvió a suceder una tercera vez, pero esta vez al contestar pudo escuchar un sonido extraño como un pitido agudo e intermitente. Pensó que tal vez podía ser un fax y cerró el teléfono. Esa misma noche habían planeado salir a cenar y Crystal subió al baño para retocarse el maquillaje. Pero cuando agarró la perilla de la puerta, sintió que estaba calientísima, a tal punto que le quemó la mano. Cuando se miró la mano, se dio cuenta de que la perilla le había dejado en los dedos residuos de una sustancia tierrosa semejante a ceniza negra. Al escuchar sus gritos, Jeff vino corriendo y lo primero que pensó cuando le vio la mano fue que había un incendio en el baño del otro lado de la puerta. Intentó abrir la puerta, pero él también se quemó cuando tocó la perilla. Finalmente la envolvió con un trapo y pudo abrir, pero no había nada en el baño. No había humo ni olor a quemado y no estaba tan siquiera caliente adentro. Al examinarlo, todo se veía normal, hasta que miraron detrás de la puerta y vieron con horror que toda la parte de atrás estaba cubierta de huellas de manos. Eran de tamaño enorme y parecían tener garras. Eran mucho más grandes que una mano humana y al tocarlas vieron que estaban cubiertas de la misma ceniza negra que había en la perilla. Jeff pensó que alguien debió haberse metido a la casa. No había otra explicación. Revisó la casa de punta a punta, pero no había nadie. Estaban tan confundidos que no sabían ni qué pensar. Tenía que haber una explicación lógica. Jeff estaba seguro de que se trataba de algún intruso que de alguna manera había logrado meterse a la casa y hacer las huellas. Más tarde, cuando regresaron de cenar y se disponían a entrar de nuevo a la casa, escucharon un grito agudo y espeluznante que venía de adentro de la casa. Nunca habían escuchado algo así. Era como un chillido alto, pero a la vez profundo. De nuevo recorrieron la casa entera, revisando cada espacio, pero no encontraron nada. A partir de esto, los incidentes alarmantes escalaron y progresivamente se volvían más violentos y más aterradores. Poco a poco empezaron a darse cuenta de que todas estas cosas habían comenzado después de que fueron al búnker e hicieron la grabación. Nunca antes había ocurrido nada extraño en su casa. Empezaron a escuchar golpes fuertes en las paredes y en el techo que sacudían la casa a toda hora del día y de la noche. Los cubiertos se comenzaron a salir de los cajones de la cocina y los encontraban esparcidos por toda la casa, doblados a un ángulo de 90 grados. Cuando se despertaban en las mañanas, encontraban cucharas dobladas en la cama con ellos. Esto los asustó mucho, porque si esta criatura podía manipular y mover cucharas, tal vez también podría hacerlo con los cuchillos. Esta idea era aterradora. Una noche escucharon un sonido que les era muy familiar. Lo habían escuchado cientos de veces antes. Era el sonido del armario de la cocina. Pero ¿quién podría estar abriendo los armarios? Jeff y Crystal entraron cautelosamente a la cocina y vieron que había pedazos de vidrio por todo el piso. El armario estaba con las puertas abiertas y vieron que se habían salido los vasos y se habían quebrado. Pero eso era casi imposible, porque el armario tenía un borde levantado en el frente precisamente para evitar la caída de vasos y tazas. La única manera de que saliera un vaso de ahí era si alguien lo levantaba y lo sacaba. Se volvió frecuente encontrar vasos y platos quebrados en el piso de la cocina. Los podían escuchar caer desde la sala. Al poco tiempo comenzaron a oír voces que hablaban en la casa, pero no se les entendía lo que decían. Parecía que hablaban en otro idioma que no reconocían. Pronto siguieron pasos. Alguien caminaba por la casa a toda hora,
pero no veían a nadie, solo escuchaban los pasos. En las noches veían sombras y siluetas que se movían en el dormitorio cuando apagaban la luz. Veían figuras oscuras que parecían rodear la cama, pero cuando prendían la luz, desaparecían. Los Drenning decidieron colgar un crucifijo en la pared de la entrada para sentirse protegidos. Una noche al llegar a la casa, se dieron cuenta de que el crucifijo ya no estaba donde lo habían dejado. Lo encontraron en la pared opuesta, colgado al revés. Todas estas cosas los tenían en un constante estado de nervios y de estrés que se había vuelto insoportable. Una tarde, Crystal se encontraba sola en la casa esperando que Jeff regresara del trabajo. Decidió bañarse rapidito antes de que él llegara y entró a la ducha. Mientras se enjuagaba el cabello, pudo ver la silueta de su esposo a través de la cortina plástica. «Ah, ya llegaste», le dijo a su esposo, y continuó conversando con él por unos minutos. Pero no demoró en darse cuenta de que él no le respondía. Esto era demasiado extraño. Seguidamente vio que su esposo se acercó a la ducha y presionó su mano contra la cortina. Podía ver claramente la silueta oscura de la mano delineada a través del plástico blanco. Crystal estiró la mano y tocó la cortina también, presionándola contra la mano que estaba del otro lado. Al instante se dio cuenta de que no era Jeff. Había alguien más ahí. Armándose de valor y con un solo movimiento abrió la cortina plástica de la ducha. El baño estaba vacío. No había nadie. Este incidente la dejó aterrorizada, pero el horror aumentó después cuando comenzaron a aparecer dibujos y garabatos en las paredes del baño. Parecían ser algún tipo de símbolos que incluían ojos, espirales y huellas de manos. Estos dibujos aparecían repetidas veces en las paredes del baño, pero sobre todo cuando la puerta estaba cerrada. Pronto, los Drenning comenzaron a ser atacados físicamente por esta entidad. Una noche Jeff estaba sentado en la cama cuando sintió un fuerte ardor en la espalda. Al levantarle la camiseta, Crystal vio que tenía 3 rasguños anchos y profundos a todo lo largo de la espalda. Eran tan profundos que habían comenzado a sangrar. Mientras ella fue a buscar algodón y alcohol para limpiarlo, aparecieron más rasguños junto a los primeros. Y mientras le limpiaba, siguieron apareciendo otros enfrente de sus ojos para un total de 11 rasguños. Esto sucedió en varias ocasiones y a Jeff aún le quedan las cicatrices de varios de ellos hasta el día de hoy. Unas semanas más tarde, Jeff regresaba del trabajo a eso de las 10 de la noche y conducía su auto por la solitaria carretera que acostumbraba tomar. A lo que dio vuelta en una curva, vio enfrente suyo una figura oscura en la carretera. Lo primero que pensó fue que era alguien esperando que pasara un carro para pedir un aventón. Pero a la vez le pareció raro porque nadie esperaría un aventón en esta carretera tan solitaria donde casi no pasaban carros, y menos a esta hora. Bajó la velocidad y a medida que se acercaba a la figura, pudo ver que tenía puesta una especie de capa larga y negra con capucha. No se movía, solamente permanecía ahí en la mitad de la carretera. Jeff no podía verle las facciones, pero sí le pudo ver los ojos. Emitían luz propia y eran tan raros que prendió las luces intensas del carro para poder verlos mejor. Ni bien las había prendido que la criatura en la carretera alzó su brazo y se tapó la cara en un aparente intento de protegerse de la luz. En ese instante pudo ver que la piel del brazo era grisácea y moteada y tenía el aspecto de estar en descomposición. La criatura seguidamente se dio vuelta y con un solo movimiento desapareció entre la maleza. Los Drenning ya estaban cansados de vivir aterrorizados por esta entidad tan violenta que los había seguido desde Point Pleasant. No sabían qué hacer ni a quién acudir. Contactaron a diferentes equipos de investigación paranormal para pedirles ayuda. Pero a pesar de llevarse a cabo varias investigaciones, no les pudieron ayudar.
todo seguía igual. Fue entonces que Jeff y Crystal decidieron regresar a Point Pleasant y al búnker donde todo había comenzado. Irían a pedirle al ente que dejara de atormentarlos. Una vez más estacionaron el carro en la carretera y caminaron a través del espeso bosque hasta llegar al búnker número 2. Estaba oscuro y solitario como la vez anterior. Jeff comenzó a hablarle a la entidad y a reclamarle por haberlos seguido. Pronto sus reclamos tomaron un tono combativo y se convirtieron en desafíos exigiendo respuestas. Crystal comenzó a sentirse incómoda. Había esa misma sensación inquietante en el aire, igual que la primera vez. El búnker estaba helado y oscuro, y un sentimiento de temor profundo se apoderó de ella. De repente, Jeff fue levantado en el aire como un muñeco de trapo y fue lanzado con fuerza más de 2 metros hacia atrás, ante la mirada horrorizada de su esposa. Cayó al suelo quedando atontado y casi sin aire. En medio de ese terror, solo pudo decirle una sola palabra a su esposa, que aún lo miraba, paralizada del susto. ¡Corre!, le gritó. Crystal salió corriendo del búnker y Jeff, quien había logrado levantarse, siguió tras ella. Ambos corrieron por sus vidas hacia el carro y lo arrancaron, chillando llantas en su desesperación por escapar. No se detuvieron hasta que llegaron a la casa. Claramente el regreso al búnker no había sido una buena idea. La situación en la casa seguía empeorando y los Drenning comenzaron a ser atacados por una especie de lodo baboso y asqueroso que se materializaba de la nada. Era lanzado en toda dirección y quedaba pegado a las paredes y a todas las superficies de la casa. Ellos mismos también eran golpeados y embarrados por esta sustancia maloliente. En un intento desesperado por escapar de esta pesadilla, tomaron la difícil decisión de cambiarse de casa. Pensaron que si salían de ahí, podrían dejar todo esto atrás y comenzar de nuevo. Empacaron todas sus pertenencias y se mudaron a otra ciudad llenos de esperanza. Pero no encontraron la paz que buscaban porque el ente los siguió. Sin saber qué más hacer, pidieron ayuda a la iglesia. En 2 ocasiones ha ido un sacerdote a bendecir la casa nueva, y esto parece aplacar la situación por un tiempo, pero siempre es temporal. Los incidentes paranormales vuelven. Hasta el día de hoy, ellos no están seguros de qué fue lo que contactaron ese día hace tantos años en el búnker de Point Pleasant. ¿Se trataba del hombre polilla? ¿O era algo completamente diferente que se aprovechó de la oportunidad? Realmente no lo saben con certeza. El cura les ha aconsejado que le soliciten a la iglesia hacer un exorcismo, y aunque son protestantes, los Drenning lo están considerando seriamente. Mientras tanto, deben vivir con las consecuencias de ese día que decidieron hablar con el hombre polilla. La experiencia de Jeff y Crystal fue el tema de uno de los episodios del programa Paranormal Witness y también de un episodio del programa Evil Encounters. Además de esto, han dado varias entrevistas que se pueden encontrar en línea.